Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Daisuke Dragon Force, a Juan Cabrera, a David Montaña Vilalta, y a Flavia Martins. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. En One Piece con Chakra Autor. Autor novato copyright novela web. Capítulo 66. Chapter 66. La expresión de Ace finalmente se tornó seria. En su mente, lo más difícil de cazar a TH siempre había sido rastrearlo. Cuando TH aún era miembro de los piratas de Barba Blanca, nunca había demostrado una fuerza excepcional. Incluso el asesinato de Tatch había sido un cobarde ataque furtivo. Pero ahora, frente a él, TH se sentía como una bestia completamente diferente. Zeaya. Ace, tu cuerpo es de fuego, ¿verdad? Pues el mío es de oscuridad. Bramó TH, activando su nuevo poder. ¿Oscuridad? Ace frunció el ceño, confundido. Aunque la oscuridad era un elemento natural, no tenía ni idea de qué tipo de habilidades otorgaba. En lugar de explicar, TH optó por demostrar. Desató su poder, revelando la aterradora naturaleza de su fruta oscura, una habilidad sin igual. La abrumadora fuerza gravitacional de la oscuridad le permitía atraerlo todo, consumiendo todo lo que tocaba. Pero más que eso, su poder tenía un aspecto aún más letal. Podía anular las habilidades de otros usuarios de frutas del diablo. En cuanto TH entraba en contacto físico, los poderes de la fruta del diablo del oponente se desvanecían, dejándolo vulnerable. Fue un contraataque terriblemente efectivo. Sin embargo, a pesar de su abrumadora fuerza, la habilidad de TH tenía una gran debilidad. A diferencia de la mayoría de los usuarios de Logia, no podía transformarse en un elemento para evadir ataques. Esta falla le dio a Ace una oportunidad de luchar. De no ser por esta limitación, la afirmación de TH podría haber sido cierta. Que la fruta oscura era la más poderosa de todas. Fin de la pelea, igual que el canon, desde el margen, Van Augur, el francotirador de los piratas de Barba Negra, observó cómo se desarrollaba la batalla con una mirada calculadora. Siempre supuse que los consumidores de frutas del diablo dependían demasiado de sus poderes y se derrumbarían sin ellos, reflexionó. Pero no esperaba que un capitán de los piratas de Barba Blanca fuera tan fuerte en combate puro. Parece que hoy marca un punto de inflexión. Puede que tengas habilidades impresionantes, Ace, pero qué lástima. Deberías haberte unido a nosotros. Dijo TH, mirando a Ace, quien estaba arrodillado en el suelo, maltrecho y ensangrentado. Intentó una vez más persuadirlo para que se rindiera. Ace se limpió la sangre de la comisura de la boca y se burló. Idiota. Un hombre que se inclina ante ti, un traidor, pierde su dignidad. Prefiero morir antes que manchar mi orgullo. ¿Entiendes? Sabía que no había escapatoria en esta batalla. Al principio, había sido descuidado, permitiendo que TH le asestara golpes inesperados que lo dejaron gravemente herido. Aunque luchó con todas sus fuerzas, la fuerza de TH era innegable. Y ahora, había llegado a su límite. La supervivencia es la mayor victoria, Ace. Qué lástima, en ese caso, te tragará la oscuridad. Bramó TH entre risas, con la voz llena de emoción. A pesar de conocer el poder de la fruta oscura, era la primera vez que la usaba en una batalla contra un oponente tan formidable. Y estaba encantado con el resultado. Pero Ace no había terminado aún. Gran mandamiento de la llama. Emperador de la llama. Con sus últimas fuerzas, desató su ataque más poderoso. Una enorme esfera de fuego estalló a su alrededor, irradiando calor como el mismísimo sol.
Teach, imperturbable, respondió con un rugido. Él solo la oscuridad, solo uno puede prevalecer. Sombras surgieron de su cuerpo, devorando la luz circundante y chocando violentamente con las llamas de Ace. Cuando las dos fuerzas chocaron, la mente de Ace se perdió por una fracción de segundo. Jacobo, sus palabras resonaron en la cabeza de Ace. Advertencias que había ignorado demasiadas veces. Cuidado con Teach. Incluso después de que Ace ya hubiera salido de cacería, Jack seguía instándolo a la cautela. Así que ese tipo realmente sabía algo desde el principio y pensando en Jack, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Ace. Como su hermano, Jack sin duda lo vengaría, ¿verdad? También cuidaría de Luffy, pero en cuanto a su padre, eso estaba fuera de su alcance. Auge. Las llamas y la oscuridad chocaron, enviando ondas de choque por toda la isla. La fuerza de la batalla lo redujo todo a escombros. Mientras tanto, de vuelta en el banquete, Jack se tensó de repente y una sensación inquietante se apoderó de él mientras miraba a su alrededor. «Luffy, ¿qué pasa?», preguntó Chopper, al notar que Luffy había dejado repentinamente sus payasadas habituales. Luffy se tocó el pecho, con expresión seria por un momento. «No sé, acabo de sentir un dolor agudo. Quizás mis viejas heridas aún no han sanado. Ah, da igual, comeré más carne». Con eso, se sacudió la incomodidad momentánea y extendió su mano, agarrando un montón de brochetas de carne y huesos. Jack entrecerró los ojos. Esta sensación, no es buena. Es Ace. Su expresión se ensombreció al levantarse bruscamente. Mientras tanto, en la isla Banaro, varias horas después de la batalla entre Ace y Teach, un grupo de hombres pez emergió del mar y pisó la orilla. «Capitán, este es el lugar. Vi una batalla a lo lejos. Era demasiado intensa para acercarme. Pero estoy seguro de que uno de los luchadores tenía habilidades de fuego, así que vine a buscarlo de inmediato». Un pequeño Gyojin informó a la imponente figura que se encontraba en el centro del grupo. «Subamos a echar un vistazo primero. Incluso si se tratara de habilidades de fuego, no podemos estar seguros de que fuera Ace». El corpulento Gyojin, miembro de los piratas Gyojin, habló con cautela. Bajo las órdenes de Jinbei y el rey Neptuno, los Gyojin habían estado buscando cualquier rastro del paradero de Ace. «No, definitivamente es Ace. Mira, este es su sombrero». Uno de los hombres pez se agachó y recogió el familiar sombrero naranja que había quedado abandonado entre las ruinas. Su expresión se ensombreció. ¿Perdió Ace? Es imposible, es demasiado fuerte. Apretó el sombrero con fuerza antes de volverse hacia su compañero. «Toma esto y contacta al jefe Jinbei inmediatamente. Dile que hemos encontrado pistas sobre Ace, pero la situación pinta mal. Tiene que venir cuanto antes». Isla Gyojin Palacio Ryugu. Al recibir noticias de sus subordinados, Jinbei corrió al palacio para discutir la terrible situación con el rey Neptuno. «Su Majestad, todo ha sucedido tal como Jack predijo, ¿qué debemos hacer?». La voz de Jinbei estaba cargada de pesar. Sabía que esto iba a pasar, pero no había actuado con la suficiente rapidez para evitarlo. Ese fracaso le pesaba. Debería haber tomado más en serio las advertencias de Jack y haber localizado a Ace antes por su cuenta. La expresión de Neptuno se endureció, sus ojos brillaron. «¿Dónde está Jack ahora? Infórmale de inmediato. Además, avisa a Neugate. Si no actuamos con rapidez, estaremos en grave desventaja». Exhaló profundamente antes de añadir. «Además, debemos considerar seriamente la propuesta de Jack. Después de todo, las cosas han salido exactamente como él predijo». «Sí, Su Majestad». Jinbei asintió antes de darse la vuelta rápidamente para marcharse. Su prioridad era informar a Jack y a Barba Blanca. Algo le había sucedido a Ace, y temía que el mundo estuviera al borde del caos una vez más. Mientras tanto, la noticia del ataque de Luffy a Enies Lobby se extendió rápidamente por todo el mundo, gracias a los siempre confiables noticieros. Incluso las ciudades natales de los piratas del sombrero de paja se enteraron de sus acciones. Alabasta Palacio Real. Dentro del palacio, el rey Cobra y sus asesores se reunieron en una discusión en voz baja, teniendo cuidado de no dejar que Vivi los escuchara. «Su Majestad, ¿por qué está Nico Robin con Luffy y su tripulación?», preguntó Igaran con expresión preocupada. «Si la princesa Vivi se entera, se le romperá el corazón». El rey Cobra suspiró, asintiendo solemnemente. «Esa mujer siempre ha estado rodeada de misterio, es un auténtico enigma». Pero sin que ellos lo supieran, Vivi ya estaba al tanto de la presencia de Robin entre los sombreros de paja, y no le importó en lo más mínimo.
Se tocó suavemente la marca de la mano, símbolo de su vínculo con ellos, y sonrió. Luffy-san es un tipo extraño. Incluso estando a su lado, nunca puedes entender del todo lo que piensa. Pero al final, esta fue su decisión, y confío en ellos. Pase lo que pase, siempre seremos compañeros de tripulación. Las lágrimas brotaron de los ojos de quienes la rodeaban. Ah, princesa Vivi. Has crecido de verdad. Se conmovieron profundamente, aunque Vivi, ladeando la cabeza confundida, no entendía bien por qué. Butter 7. Las últimas recompensas de vuelta en Butter 7, Luffy y la tripulación acababan de recibir sus recompensas actualizadas. Monkey de Luffy sombrero de paja. 300 millones de bayas Roronoa Zoro cazador de piratas. 120 millones de bayas Nico Robin el niño del diablo. 80 millones de bayas Sanji pierna negra. 77 millones de bayas, foto no disponible. Usopp Rey francotirador. 30 millones de bayas Nami ladrona de gatos. 16 millones de bayas Tondi Tondi Chopper amante del algodón de azúcar. Clasificado como mascota, 50 bayas Frankie Cyborg. 44 millones de bayas con una recompensa total de 667 millones de bayas, incluso Jack no pudo evitar sentirse un poco tentado. Por cierto, Luffy, según la ruta que tienes planeada, probablemente pasarás por el Triángulo de Florian, ¿verdad? Preguntó Jack, deteniendo a Luffy justo cuando estaba a punto de zarpar tras escuchar la petición de Frankie. Ah. Jack, ¿tú también has oído hablar de ese mar? Los ojos de Nami se iluminaron con curiosidad y anticipación. Sí, sé lo que hay ahí fuera. Espera. Jack, no digas nada. Esta es nuestra aventura, y no será divertida si la arruinas ahora. Luffy interrumpió a Jack a mitad de la frase, dejándolo momentáneamente aturdido. Jack rió entre dientes y asintió. Bueno, puede que haya algún problema en el camino, pero con tus habilidades, dudo que sea un verdadero problema. Uf. ¿Por qué no lo dejaste hablar, Luffy? Podríamos habernos preparado. Espetó Nami, visiblemente frustrada. Luffy, siempre terco, simplemente sonrió. Esta es nuestra aventura. Una vez que Luffy tomó una decisión, no hubo forma de cambiarla. Jack sonrió y saludó con la mano. Está bien, no te entretendré más. Yo también me voy. Mientras se acercaba a la orilla, preparándose para regresar a su barco de guerra, Lena lo detuvo de repente. Comodoro, un hombre pez lo está buscando. ¿Qué? ¿Estás seguro de que es Ace? El Gyojin asintió. No podemos estar seguros, pero encontramos esto, y es el sombrero de Ace. El Gyojin no sabía por qué Jinbei estaba tan preocupado por un humano como Ace, pero una cosa estaba clara. Si Jack quería el respeto de los Gyojin, tenía que demostrar que era digno de él. Echa un vistazo a mi P@Treon para obtener más 30 capítulos adicionales. Gracias por su apoyo. www.p@treon.com Weblink Reflexiones de los creadores Autor novato ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 1. Votar 2 restantes capítulo 67. Chapter 67 Lena, necesito hablar con Garp Sensei. Zarpad todos antes que yo, ordenó Jack tras reflexionar un momento. Lena asintió levemente antes de regresar al buque de guerra. Al llegar al barco de Garp, Jack se sorprendió al encontrar a Aokiji allí también. Sin embargo, no tenía tiempo para darle vueltas. En cambio, se dirigió directamente a Garp. Sensei, tengo un asunto urgente que atender. Necesito irme inmediatamente. ¿Podría acompañar a esos piratas de vuelta al cuartel general? Garp, a medio morder un senbei, apenas lo miró antes de hacer un gesto de desdén con la mano. Adelante, entonces. Ni siquiera preguntó a dónde se dirigía Jack. Jack asintió en señal de reconocimiento. Justo cuando se giraba para marcharse, se detuvo brevemente para ofrecerle a Aokiji una respetuosa reverencia antes de marcharse. Al ver desaparecer a Jack, Aokiji finalmente habló. Vicealmirante Garp, si lo deja irse así, ¿cómo piensa explicárselo al almirante de flota cuando regrese? Garp masticaba su senbei, aparentemente imperturbable. Solo entonces recordó que Sengoku le había prohibido específicamente a Jack salir al mar. La única razón por la que se le había permitido ir era para ayudar en una misión. Y, sin embargo, allí estaban. La misión incompleta y Jack ya se había ido. Encogiéndose de hombros, Garp sonrió. Le diré a Sengoku que lo olvidé. Garp-san, no puedes ignorarlo.
Es igual que la última vez, cuando le dijiste al almirante de flota que dejaste ir a Sombrero de Paja solo porque era tu nieto. Se pondrá furioso. El ayudante de Garp suspiró con impotencia. La expresión de Garp se endureció un instante antes de señalar con el dedo a la ahora distante Jack. ¿Por qué no dijiste nada antes? Esperaste a que el chico casi se perdiera de vista para decírmelo. Bogart guardó silencio, exasperado. ¿Acaso no era de sentido común? Nadie aceptaría las excusas de Garp. Lo más sorprendente fue que, a pesar de ser almirante, Aokiji tampoco había impedido que Jack se fuera. En ese momento, un soldado de la marina se acercó apresuradamente y saludó. Señor, los piratas del sombrero de paja se preparan para zarpar. Garp sonrió. Muy bien, entonces consíganme un altavoz y disparen un tiro de advertencia. Efectivamente, los piratas del sombrero de paja, que todavía estaban absortos en su discusión sobre Usopp, no notaron que el barco de Garp se acercaba, hasta que el fuego de cañón de su buque de guerra explotó cerca de ellos. Oye, Luffy. ¿Me oyes? Soy el abuelo. Soy el abuelo. Gritó el vicealmirante Garp por el altavoz. Cuando Luffy escuchó la voz resonante de Garp, se quedó desconcertado al instante. Gritó. Abuelo. ¿Qué haces? ¿No dijiste que no nos perseguirías? Oh, ocurrió un pequeño incidente, así que cambié de opinión. Mejor quédate aquí y alimenta a los peces. Respondió Garp con indiferencia. Como disculpa, me encargaré de esto personalmente. De acuerdo, tráeme las balas de cañón. Los piratas del sombrero de paja observaron en silencio, atónitos, cómo los soldados de la marina entregaban los proyectiles. No tenían ni idea de lo que Garp planeaba. Hueso de puño. Meteorito. Bramó Garp mientras lanzaba la bala de cañón con las manos desnudas hacia el nuevo barco de los sombrero de paja. Auge. Sanji casi pierde el aliento. Acaba de lanzar una bala de cañón, con la mano. La expresión de Zoro se tornó seria. Eso fue más fuerte que un cañón de verdad. Garp rió con ganas. Ja 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 ja. Todavía no estoy viejo. Últimamente me faltan un poco las fuerzas. Tengo que trabajar en eso. Ja ja ja. Los piratas del sombrero de paja quedaron estupefactos por su poder puro, sus expresiones de sorpresa hicieron que Garp se sintiera aún más orgulloso. Ni hablar. Si esto sigue así, nuestro nuevo barco será destruido. Tenemos que movernos, ya. Le gritó Nami con urgencia a Luffy. Sabía que él seguía esperando a Usopp, pero con la situación descontrolándose, no podían permitirse el lujo de dudar. Mientras tanto, Garp se quitó tranquilamente su capa de justicia y sonrió mientras llamaba a sus hombres. Traedme 1000 proyectiles. ¿Podría ser la lluvia de meteoros del hueso del puño? Exclamó Koby, sorprendido, al oír la orden de Garp. ¿No habían acordado simplemente montar un espectáculo y dejar ir a la tripulación de Luffy? Muy bien, chicos, empecemos. Dijo Garp con una sonrisa, tomándose las cosas un poco más en serio. A toda velocidad. Bloquearemos los proyectiles. Gritó Luffy. Sabía perfectamente lo increíblemente poderoso que era su abuelo, así que no perdió ni un segundo antes de salir corriendo. Justo entonces, Usopp llegó al puerto. Al darse cuenta de la situación, se sinceró y se disculpó sinceramente con Luffy. Luffy, que lo había estado esperando, subió a Usopp al barco con lágrimas en los ojos. Pero no había tiempo para celebrar. El buque de guerra con cabeza de perro que los seguía se acercaba rápidamente. A bordo, Franky ya había ideado un plan de escape. Sin embargo, había un problema. Su nuevo barco aún no tenía nombre. Zarpar sin uno no les parecía bien. Tras un breve debate, la tripulación acordó por unanimidad usar el nombre dado por Iceberg. Tousand Sunji. Mientras tanto, de vuelta en el buque de guerra de Garp, Koby notó algo inusual. Miren. Luffy y los demás han plegado las velas. Dijo con curiosidad. ¿Han renunciado a escapar? Se preguntó uno de los soldados de la marina. ¿Ese no es el estilo de Luffy? ¿Qué traman ahora? Murmuró Garp, desconcertado por las acciones de Luffy. Abuelo. Koby. Jack. Fue un placer verlos. Gritó Luffy desde la popa del Tousand Sunmi, saludando al buque de guerra con cabeza de perro. Sin saber que Jack ya no estaba allí, Luffy aún así lo incluyó en su despedida. Luffy, no te adelantes, todavía tengo balas de cañón de sobra. Garp sonrió, lanzando otro proyectil hacia el barco. Luffy destrozó la bala de cañón de un solo puñetazo y gritó. Eso no funcionará, abuelo. Esta vez vamos en serio con lo de escapar. Nos vemos luego. Su respuesta despreocupada solo avivó la frustración de Garp. Maldito mocoso.
Mi propio nieto se atreve a contestarme. Rugió exasperado. Ignorando las protestas de sus subordinados, el enfurecido vicealmirante agarró una enorme bola de hierro. Mientras tanto, Luffy seguía despidiéndose del agente de Batter 7, completamente ajeno al peligro inminente. Luffy-san, corre. Si esa cosa te golpea, quedarás aplastado. Gritó Koby presa del pánico. Al oír la advertencia de Koby, los piratas del sombrero de paja se giraron y vieron la enorme bola de hierro en las manos de Garp. Sus rostros palidecieron de terror. Frankie, date prisa. Gritó Luffy con urgencia. No me subestimen, mocosos. O se arrepentirán. Gritó Garp mientras balanceaba la bola de hierro por su enorme cadena y la lanzaba directo al Tousand Sungi. Ataque explosivo. Justo cuando el pánico se extendía entre la tripulación, Frankie, trabajando bajo cubierta, finalmente completó sus preparativos. Una potente ráfaga de aire surgió de la popa del Tousand Sungi, impulsando a toda la nave hacia el cielo y evitando por poco la enorme bola de hierro de Garp. Oye, nada mal. ¡Qué truco tan ingenioso! Se rió Garp, imperturbable ante su ataque fallido. Incluso Aokiji, que estaba cerca, levantó ligeramente su parche del ojo para ver mejor mientras el barco de Luffy se elevaba por el aire. Bueno, eso es todo. Realmente se escaparon, suspiró aliviado el ayudante de Garp. Sí, puedo confirmarlo, añadió Aokiji asintiendo. Mientras tanto, el propio Garp estalló en carcajadas. Ja. Ese es mi nieto. En lugar de frustrarse, parecía complacido. Después de todo, nunca tuvo la intención de capturar a Luffy. Cuando el buque de guerra dio la vuelta, Aokiji bajó la voz y preguntó. Garp-san, ¿qué está haciendo exactamente ese chico Jack? Garp guardó silencio un momento antes de suspirar. No estoy seguro. Hace un tiempo, empezó a reclutar marines en el cuartel general. Ya no lucha solo. Aokiji permaneció en silencio, absorto en sus pensamientos. Todos en el cuartel general estaban al tanto de las acciones de Jack, pero nadie lo había apoyado ni se había opuesto explícitamente. La mayoría se conformaba con observar desde la barrera, curiosos por ver hasta dónde podía llegar. Pero ahora que Jack estaba construyendo activamente su propia fuerza, la situación había cambiado. El cuartel general de la Marina no se quedaría de brazos cruzados para siempre. Si las ambiciones de Jack se hacían demasiado evidentes, las consecuencias serían inevitables. Después de despedirse de Garp, Jack usó a Geppo para seguir al hombre pez que había estado liderando el camino. Pronto llegó a la isla donde Ace fue visto por última vez. Jinbei. Gritó Jack al aterrizar. Un grupo considerable de hombres pez ya se había reunido, y entre ellos se encontraba Jinbei. «Estás aquí», asintió Jinbei a modo de saludo, con expresión seria. «He examinado la zona, y los rastros de batalla que hay aquí sin duda pertenecen al hermano Ace». Jack observó el campo de batalla un momento antes de soltar un profundo suspiro. El peor escenario posible se ha hecho realidad. Estoy seguro de que Ace luchó contra Barba Negra aquí, y que Teach ya parece estar cogiendo el truco de la fruta oscura. Jinbei frunció aún más el ceño. La fruta oscura, la que robó tras matar a Teach. Así es, dijo Jack con tono sombrío. La combinación de la fruta oscura y Teach es mucho más peligrosa que la simple suma de sus partes. De ahora en adelante, incluso nosotros debemos andar con cuidado con él. Me temo que solo alguien tan poderoso como Barba Blanca podría permitirse derrotarlo. ¿Qué? ¿De verdad es tan poderoso?, preguntó Jinbei, visiblemente sorprendido. Jack asintió. Sí. La fuerza gravitacional de la fruta funciona como un agujero negro, pero lo más aterrador es que puede anular por completo las habilidades de quien la usa. Sospecho que Ace fue tomado por sorpresa. Resultó gravemente herido antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Al final, no tuvo oportunidad de escapar. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 30 capítulos adicionales. Gracias por su apoyo. www.patreon.com Weblink Reflexiones de los creadores. Autor novato, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 3. Votar 2 restantes capítulos 68. Chapter 68. Nota. Visita mi Patreon para ver más capítulos. Ya que está luchando contra Barba Negra en este punto de la historia en mi Patreon. Descubre por qué hay un descuento vigente. Usa el código FAC24 para obtener un 10% de descuento. Este código es válido solo hasta fin de mes.
Hermano Jack, ahora que las cosas han llegado a este punto, ¿qué debemos hacer? Preguntó Jinbei con preocupación. No podemos hacer nada más que afrontarlo de frente. Como ya ha sucedido, debemos prepararnos. ¿Has informado a Barba Blanca? Dile que se mantenga alerta y que la marina no lo pille desprevenido, dijo Jack, frotándose las sienes. ¿Es inevitable la guerra? Preguntó Jinbei con voz preocupada. La armada no dejará pasar esta oportunidad. Sin duda, la aprovecharán para atacar a Barba Blanca y fortalecer su control sobre el Nuevo Mundo, afirmó Jack con seguridad. Jinbei dejó escapar un profundo suspiro y se quedó en silencio. Por cierto, Jinbei, hay algo que necesito que le transmitas al Rey Neptuno, dijo Jack, colocando una mano firme sobre el hombro de Jinbei. ¿Qué pasa? Preguntó Jinbei con curiosidad en sus ojos. Espero que la tribu Gyojin pueda enviar guerreros para alistarse en la marina y servir bajo mi mando, dijo Jack con seriedad. La expresión de Jinbei se congeló. La idea era inaudita. La mayoría de los hombres pez vivían en el mar, y solo unos pocos se habían aventurado a tierra, principalmente como piratas. ¿Unirse a la marina? Era algo que ni siquiera habían considerado. Además, el profundo resentimiento que muchos hombres pez sentían hacia los humanos dificultaba aún más tal petición. ¿Qué lugar tendrían en la armada? Le transmitiré su mensaje a su majestad, dijo finalmente Jinbei. Pero no puedo prometer nada. Hermano Jack, no debería hacerse demasiadas ilusiones. Nosotros, los pescadores. Su voz se fue apagando, dejando sus pensamientos no expresados entre ellos. Jack asintió. Entiendo. Solo necesito que transmitas el mensaje. Si hay algún Gyojin dispuesto a unirse a la marina, me aseguraré personalmente de que lo acepten. Entendido. Te transmitiré tus palabras exactas, respondió Jinbei con un gesto solemne. Bien. Ahora, ve y contacta con Barba Blanca. Yo también voy a actuar. Y si Marco tiene tiempo, que se reúna conmigo. Barba Blanca no me escuchará, pero Marco lo entenderá, dijo Jack. Entonces recogió el sombrero que había dejado y zarpó sin dudarlo. Tras la partida de Jack, los miembros más jóvenes de los piratas Gyojin se volvieron hacia su líder. Jefe, ¿qué hacemos ahora? Preguntó uno de ellos. Nos dirigiremos al Nuevo Mundo y discutiremos esto con papá, respondió Jinbei con gravedad. Mientras tanto, en Baltigo, el cuartel general del ejército revolucionario, Dragón estaba sentado en tranquila contemplación, con un periódico en la mano, leyendo sobre las recientes acciones de Luffy. Vive según tus sueños, Luffy, murmuró, mirando al cielo. En esta era, deja que tus experiencias y ambiciones desafíen al mundo. El día en que nos encontremos llegará, tarde o temprano. En ese momento, un soldado revolucionario se acercó corriendo. Jefe, hemos recibido un mensaje secreto. Dragón se giró para mirarlo. ¿Qué pasa? Preguntó, mientras regresaba a la sala de reuniones. Es un informe de inteligencia, dijo el oficial, entregándole el documento. El as del puño de fuego ha sido capturado por Barba Negra Teach. Parece que Teach planea entregarlo al gobierno a cambio de un puesto como Shichibukai. Dragón se quedó atónito por un momento al revisar el informe secreto. Al final, vio unas coordenadas. Prueba de que el mensaje provenía de Jack. Parecía ser una solicitud de reunión. Así que, el escenario que predije finalmente se ha cumplido. Es hora de decidir qué hacer, murmuró Dragón para sí mismo. Luego, girándose bruscamente, dio una orden. Convoquen a todos los cuadros. Necesitamos reunirnos de inmediato. Entendido. El mensajero, aunque sorprendido por la urgencia, no dudó. Sin demora, comenzó a transmitir el llamado a las figuras clave del ejército revolucionario repartidas por todo el mundo. Mientras la agitación se extendía por todo el mundo, Garp regresó al cuartel general de la Marina, solo para ser citado directamente a la oficina del almirante de flota. Aokiji también había sido citado. Ahora que todos están aquí, todos comprenden la gravedad de la situación, dijo Sengoku con gravedad, informándole sobre la captura de Ace por parte de Teach. Uno de los tres almirantes, Kizaru, se recostó perezosamente, con expresión indiferente. Dios mío. ¡Qué terror! Los jóvenes de hoy en día son realmente especiales, dijo arrastrando las palabras, como si la crisis no fuera más que una molestia pasajera. Sentado cerca, el último almirante, Akainu, permaneció en silencio, con el rostro impasible. Pero después de un momento, se cruzó de brazos y habló en voz baja y autoritaria. Sengoku-san, ¿de verdad lo has pensado bien? ¿Qué posibilidades tenemos de ganar en una guerra total contra Barba Blanca? Ese hombre, es un monstruo.
Esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Entre los 4 emperadores, Barba Blanca está envejeciendo, y su fuerza probablemente ya no es la de antes. Si logramos contenerlo, los piratas de Barba Blanca se quedarán sin líder, dijo Sengoku con convicción. Además, este es nuestro territorio. Marineford puede quedar reducido a escombros después de la batalla, pero luchar aquí nos garantiza la victoria. Garp, sentado cerca, apenas prestó atención. Desde que se enteró de la captura de Ace, había dejado de escuchar por completo. Cuando llegue el momento, emitiremos órdenes de convocar a los 7 señores de la Guerra del Mar. Los hemos apoyado durante mucho tiempo. Es hora de que paguen su deuda con nosotros, añadió Sengoku, asintiendo para sí mismo. Entendido. Esta operación debe ser estrictamente confidencial. No debe haber filtraciones, dijo, observando la sala. Todos asintieron, excepto Garp. Garp, tú Sengoku, déjame ver a Ace, interrumpió Garp antes de que Sengoku pudiera terminar. Sengoku dejó escapar un suspiro cansado. De acuerdo, concedió. Había considerado negarse, pero al ver la mirada de Garp, cedió. Sin decirle una palabra más, Garp se levantó y se alejó. Al observar la figura de su viejo amigo alejarse, Sengoku no pudo evitar la sensación de que Garp había envejecido repentinamente varios años. Una cosa más. Que Jack no se desvíe demasiado, dijo Sengoku, entrecerrando los ojos. Será mejor mantenerlo ocupado en el cuartel general. ¿No ha formado su propia unidad? Que se concentre en dirigirla. Ah, ese chico se escapó solo. Se fue antes de que el vicealmirante Garp conociera a Luffy Sombrero de Paja, y no tengo ni idea de a dónde fue, dijo Aokiji con pereza. La expresión de Sengoku se ensombreció, una sensación ominosa se apoderó de su pecho. Con tono serio, dijo. Tenemos que encontrar a Jack de inmediato. A ese chico no le importan las órdenes. Ace es su hermano. Si se entera, sin duda armará un alboroto. HMPH. La Marina debería actuar como tal. La justicia no debe verse comprometida por el sentimentalismo, intervino fríamente Akainu, quien había permanecido en silencio hasta ahora. Notifíquele de inmediato. Debe regresar al cuartel general inmediatamente, dijo Sengoku, mirando a Akainu antes de tomar su decisión. Mientras tanto, Jack ya había llegado al punto de encuentro acordado con Dragon. Su buque de guerra, junto con Lena y la tripulación, permanecía estacionado en las aguas cercanas. Jackson. Gritó Koala al salir del bosque y verlo asar un pescado sobre una llama. ¿Por fin llegaste? Tardaste bastante, comentó Jack sin levantar la vista. En cuanto el cuartel general reciba el mensaje, me ordenarán que regrese de inmediato. Si hubieras tardado más, ya estaría en camino. La distancia era bastante grande. Necesitábamos tiempo para viajar, respondió Sabo mientras salía de los árboles, siguiendo a Koala. Entonces, ¿el ejército revolucionario ya tomó su decisión? Preguntó Jack con una sutil sonrisa en los labios. No escatimaremos esfuerzos para atacar al gobierno mundial siempre que sea posible, dijo Dragón en voz baja mientras emergía, acompañado de varias figuras. Tras ultimar todos los preparativos con el ejército revolucionario, para no despertar las sospechas de Sengoku, Jack emprendió de inmediato su regreso al cuartel general. Jefe, ¿podemos realmente confiar en ese hombre? Preguntó un cuadro del ejército revolucionario, observando con cierta duda a Pearl que se marchaba. Dragón rió suavemente. Jeje, ¿crees que es un espía infiltrado por Sengoku? No es así. Respondió el grupo sin rodeos. Si esto es una trampa de la Armada, podríamos sufrir pérdidas devastadoras en esta misión. El capitán de la segunda división de Barba Blanca ha sido capturado. Esta vez, es real. Barba Blanca no lo dejará pasar, y la Armada ya está preocupada por él. No hay razón para que nos busquen pelea ahora mismo, explicó Dragón. Así que, sea o no honesto Jack, no tenemos más remedio que actuar. Sin embargo, no seguiremos su plan a ciegas. En lugar de eso, procederemos así. Mientras Dragón exponía su estrategia, los cuadros del ejército revolucionario estallaron en carcajadas, aparentemente tranquilizados. Sin embargo, Sabo permaneció en silencio, con el ceño fruncido, pensativo. «Sabo, ¿qué tienes en mente?», preguntó Koala, dándole un codazo. «¿Recuerdas lo que dijo Jack la última vez? Que mi identidad solo podría ser revelada si encontraba a Ace o a Luffy Sombrero de Paja. Pero ahora que Ace Puño de Fuego ha sido capturado por la Marina», Sabo se quedó callado, con una vacilación evidente en su voz. «Además de Ace Puño de Fuego, ¿no está también Luffy Sombrero de Paja?».
Si no encontramos a Ace, siempre podemos buscar a Luffy, dijo Koala con naturalidad. Sí, asintió Sabo con voz tranquila. Pero no le dijo a Koala que el nombre Ace le resultaba profundamente familiar, ni tampoco reveló la persistente preocupación que lo carcomía sobre el destino de Ace. Echa un vistazo a mi p@treon para obtener más 30 capítulos adicionales. Gracias por su apoyo. www.p@treon.com Web reflexiones de los creadores autor novato ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 3 Comentario. Votar 2 restantes capítulos 69. Chapter 69 Nota. Visita mi p@treon para ver más capítulos. Jack está luchando contra Barba Negra en este punto de la historia en mi p@treon. Descubre por qué, actualmente hay un descuento del 10% vigente, válido solo hasta fin de mes. Mientras Jack se acercaba al cuartel general de la Marina, un buque de guerra lo interceptó. Los oficiales a bordo transmitieron un mensaje. El almirante de la flota lo había llamado y exigido su regreso inmediato. Sengoku-san, estaba haciendo unas monedas. ¿De verdad tenías que llamarme con tanta urgencia? Se quejó Jack al entrar en la oficina de Sengoku, con un deje de insatisfacción en el tono. Para mantener su tapalera, Jack había dedicado tiempo a capturar piratas a su regreso. Todos en el cuartel general de la Marina conocían su costumbre de cazar piratas con recompensas, así que sus actividades no levantarían sospechas. Esta vez, con los piratas que había aprehendido en Batter 7, su total de diamantes había superado los 70,000, acercándose a los 100,000. Sin embargo, se abstuvo de usarlos en la lotería y optó por centrarse en el entrenamiento al regresar al cuartel general. Comprendió que, con Ace ahora bajo custodia secreta de la Marina, Sengoku no le permitiría volver a salir libremente. Su capacidad para fortalecerse, y en qué medida, dependía completamente de las recompensas que obtuviera de esos 70.000 diamantes. Después de una breve conversación con Sengoku, Jack se despidió y se fue. El método de Sengoku para mantener a Jack en el cuartel general era sencillo. Anteriormente, Jack había promovido el Krav Maga en la Marina, así que Sengoku aprovechó la oportunidad para asignarle la tarea de difundir aún más su práctica. Jack no se opuso. Sabía que algo importante estaba a punto de suceder en Marineford, así que se conformó con quedarse en el cuartel general por el momento. Al día siguiente, Jack regresó al campo de entrenamiento. Además de enseñar Krav Maga a los soldados a diario, también dedicó tiempo a perfeccionar su propia fuerza. Actualmente, su entrenamiento de chakra ha alcanzado un nivel aún mayor. Actualmente, sus niveles de chakra son cercanos al nivel de un Kage bajo. Y su control de chakra también lo es. Es capaz de controlar mejor el poder combinado del Haki y el chakra. Incluso su dominio del Haki de armamento ha aumentado, pero la emisión aún lo evade. Sin embargo, el Haki de observación aún se encuentra en un nivel bajo, similar al de los sacerdotes de Esquipiea. Al regresar al cuartel general el día anterior, Jack había gastado los 70.000 diamantes en comprar cosas para aumentar su fuerza y prepararse para la batalla. Su fuerza y agilidad aumentaron a 290. Le faltaban pocos puntos para alcanzar los 300 en ambas, momento en el que podrá aprender el manual avanzado de combate sin armas. Ya no necesitaba desplegar toda su fuerza en cada golpe. Si bien esto implicaba una reducción de la potencia bruta, también eliminaba el riesgo de agotarse tras unos pocos ataques. Ahora podía seguir practicando técnicas avanzadas sin preocuparse por perder efectividad en combate. Una pequeña pero valiosa ganancia. También fue ascendido a contraalmirante como reconocimiento a su fuerza y sus contribuciones en la enseñanza del Krav Maga. Justo cuando estaba perfeccionando su fuerza, un marine se acercó e interrumpió su entrenamiento. Señor, el vicealmirante Garp ha solicitado su presencia. Lo entiendo, respondió Jack, poniéndose la chaqueta antes de seguir al soldado a la oficina de Garp. La habitación estaba tan vacía como siempre. Garp rara vez estaba en su oficina. Ven conmigo, dijo Garp en el momento en que Jack entró, girándose inmediatamente para irse sin más explicaciones. Jack dudó por un momento antes de seguirlo, con la confusión escrita en su rostro. Sensei, ¿nos vamos a hacer a la mar? Pero el almirante de la flota me ha prohibido salir del cuartel general, dijo Jack mientras subían a bordo del buque de guerra de Garp, un buque de guerra de cabeza de perro. ¿Y desde cuándo sigues las órdenes tan obedientemente? Garp se burló con una sonrisa. Jack solo pudo suspirar con impotencia. ¿Qué clase de situación es esta?
Poco después, el buque de guerra atravesó la puerta de la justicia y llegó a la prisión submarina, Impel Down. Garp condujo a Jack directamente al nivel más bajo. Nadie los detuvo en el camino, como si todo ya estuviera planeado. Sensei, ¿por qué estamos aquí?, preguntó Jack, aunque sospechaba profundamente las intenciones de Garp. No te hagas el tonto. Te traje a ver a Ace, dijo Garp mirándolo fijamente. Todavía no sé nada sobre el arresto de Ace. No me metas en esto. Jack se encogió de hombros, fingiendo inocencia. Cuando Garp finalmente llevó a Jack ante Ace, este último quedó visiblemente sorprendido. Jack, ¿qué haces aquí?, preguntó Ace, desconcertado. Debería ser yo quien te lo preguntara. Podrías ser menos imprudente. Te dije que no persiguieras a Teach, pero no me hiciste caso. Te seguí por medio Grand Line y aún así no pude meterte ninguna precaución en la cabeza. Jack suspiró exasperado. Antes de que Ace pudiera responder, Garp intervino, su rostro se oscureció. Silencio, pequeño mocoso. Fue solo un desliz. Jack se retractó rápidamente, frotándose el punto dolorido donde Garp lo había golpeado. Después de eso, un silencio incómodo llenó la celda. Garp permaneció en silencio. Ace tampoco habló. Eso dejó a Jack allí de pie, mirando a su alrededor con incomodidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Garp rompió el silencio. Niño, Ace es tu hermano. Lo han capturado. Y no estás nada preocupado. ¿Para qué preocuparse? Jack negó con la cabeza. No me escuchó, y ahora estamos aquí. Sengoku-san obviamente usará a Ace como cebo para atraer a Barba Blanca a la batalla. Así, la armada podrá afianzarse en el nuevo mundo. Este es un evento importante, uno en el que no tengo derecho a interferir. Garp observó a Jack con atención, con un destello de sorpresa en el rostro. Estaba seguro de que nadie de la reunión de alto nivel había filtrado esta información. Y, sin embargo, Jack ya lo sabía. Eso en sí mismo fue una revelación bastante interesante. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Garp tras pensarlo un momento. Jack se burló. ¿De verdad necesito pensarlo? Es obvio. En cuanto vi a Ace, comprendí todo. Ace, aún encerrado, parecía completamente confundido. No tenía ni idea de lo que Jack insinuaba. ¿Qué quieres decir? ¿La Marina planea tomar medidas contra papá?, preguntó Ace, sorprendido. Bueno, ¿no es obvio?, suspiró Jack. El nuevo mundo siempre ha estado dominado por los 4 emperadores, pero la armada estaba deseando intervenir. El problema es que las tripulaciones de los emperadores no son fáciles de derrotar. Por eso Barba Blanca, cuya salud está decayendo, se ha convertido en el objetivo perfecto. ¿Y luego te dejas capturar en un momento como este? Prácticamente les has servido la excusa perfecta en bandeja de plata. Ace, que hasta ahora había estado relativamente tranquilo, de repente se agitó contra sus ataduras, con voz urgente. Jack. Por favor, hazme un favor. Dile a mi papá que no venga de buscarme. Suplicó desesperado. Jack giró levemente la cabeza y habló en voz baja. ¿Recuerdas que soy marine, verdad? Toda esta situación beneficia a la marina. Sus palabras dejaron a Ace en silencio. Incluso Garp, que conocía a Jack desde hacía años, lo miró como si estuviera viendo a un extraño. ¿Por qué me miran así?, espetó Jack, irritado. ¿Acaso no soy un marine? Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 30 capítulos adicionales. Gracias por su apoyo. www.patreon.com Weblink Reflexiones de los creadores. Autor novato. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 3. Votar 2 restantes capítulos 70. Chapter 70. Nota. Visita mi Patreon para ver más capítulos. Jack está luchando contra Barba Negra en este punto de la historia en mi Patreon. Descubre por qué, actualmente hay un descuento del 10% vigente, válido solo hasta fin de mes. Lo siento, todo esto es culpa mía, murmuró Ace, dejándose caer derrotado. Garp miró a Jack con admiración y asintió. ¿Hay alguna manera de salvar a Ace? Eso depende enteramente de lo capaz que sea Barba Blanca, respondió Jack con confianza. Garp se detuvo un momento antes de comprender de repente la insinuación de Jack. Negando con la cabeza, se levantó y se alejó sin decir nada más. Después de charlar un rato con Ace, Jack finalmente salió de la celda. ¿Terminaste?, preguntó Garp al verlo. Jack simplemente asintió antes de abordar el buque de guerra cabeza de perro que estaba frente a él.
Mientras el barco zarpaba, Garp permaneció junto a Jack, contemplando el vasto océano. Cada vez queda menos gente de mi época, murmuró. Me pregunto cuándo llegará mi hora. Jack rió entre dientes. Sensei, ¿quién se atrevería a perseguirte? ¿No cayó el mismísimo Rox en tus manos entonces? Pero Garp no sonrió. Simplemente mantuvo la mirada fija en el horizonte lejano, absorto en sus pensamientos. Al regresar al cuartel general, Jack reanudó su entrenamiento. Sengoku, por su parte, parecía ajeno o indiferente a que Jack hubiera acompañado a Garp a ver a Ace. Sin embargo, se percibía un cambio notable en la atmósfera de Marineford. Una tensión tácita, una creciente sensación de que la guerra era inevitable. Justo cuando Jack finalmente dominó el Rokushiki y también el Rokuogan en su búsqueda por aumentar su fuerza y agilidad, las noticias sobre Luffy surgieron una vez más. Gekko Moria, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, había sido derrotado nada menos que por Luffy. La noticia enfureció a Sengoku, quien, una vez más, se desquitó con Garp. Pero, como era de esperar, Garp no parecía preocupado en lo más mínimo. «Kuma, ¿no te daban pena solo porque estuvieran heridos?», preguntó Sengoku, con la mirada fija en Bartolomeu Kuma, uno de los 7 señores de la guerra, que estaba frente a él. Si no, ¿por qué no has regresado con las cabezas de los piratas del sombrero de paja? No te preocupes. Luffy no es de los que van por ahí alardeando solo porque derrotó a Moria, dijo Garp con un puchero y un dejo de orgullo en su voz. Están siguiendo el log pose y se dirigen al cuartel general de la Armada, ¿verdad? Respondió Kuma con calma. Garp, aparentemente ajeno a la seria conversación, de repente metió la mano en su bolso. Ah, sí. Traje té nuevo. Sengoku, saca tus galletas. Maldita sea, Garp. Cállate. Rugió Sengoku, casi perdiendo los estribos. En ese caso, nos encargaremos de ellos cuando lleguen al archipiélago Sabaody, murmuró Sengoku, lanzando a Garp una mirada de exasperación antes de cambiar de tema. Por cierto, ¿qué ha estado haciendo Jack últimamente? ¿Ese niño? Garp se rascó la barbilla. Ha estado entrenando duro. Se ha vuelto mucho más fuerte e incluso domina el Rokuogan. Pero aún no lo he probado. Su fuerza ha ido creciendo a un ritmo alarmante, señaló Sengoku. Sí, los vicealmirantes regulares ya no tienen ninguna oportunidad contra él, admitió Garp. ¿Qué hay de Gion y Tokikake? ¿Ya pelearon con él? Preguntó Sengoku con un dejo de anticipación en la voz. Garp negó con la cabeza. Ni idea. Ese chico ya no necesita que lo entrene. Sengoku asintió pensativo. Su plan era ascender a Gion y Tokikake a almirantes juntos. Sin embargo, el rápido crecimiento de Jack estaba desbaratando sus cálculos. Si seguía mejorando a este ritmo, podría alcanzar la fuerza de almirante antes de que Gion y los demás tuvieran la oportunidad. ¿Y qué tal Jack en ese momento? Acababa de desafiar a todos los vicealmirantes que aún estaban en Marineford, ganando una cantidad considerable de experiencia. Aunque no recibió ningún diamante, subió de nivel 2 veces, ganando 10 puntos de atributo gratis y 2 puntos de habilidad. Tras asignar todos los puntos de atributo a fuerza y agilidad, Jack sintió un notable aumento de vitalidad. Recientemente, había empezado a experimentar con algo que había descuidado durante mucho tiempo. Una habilidad que superaba las posibilidades del sistema. A diferencia de las estadísticas de energía del sistema, su chakra funcionaba de forma independiente, y se dio cuenta de que podía entrenarlo él mismo, incorporándolo a su tabla de atributos. Esto lo llevó a preguntarse. ¿Podría usar su chakra para atravesar sus 8 puertas, como en Midguri? Había querido intentarlo desde hacía tiempo, pero se abstuvo por miedo a hacerse daño. Sin embargo, gracias a que la perla de dragón mejoraba significativamente su capacidad de recuperación, ahora tenía la confianza para experimentar. Si tuviera éxito, su poder sin duda daría un salto enorme. Tarde en la noche, cuando el mundo había quedado en silencio, Jack estaba sentado solo en su sala de entrenamiento, preparándose para intentar algo sin precedentes. Abrir las 8 puertas. No tenía guía, ni mentor que le enseñara, ni la certeza de que semejante hazaña fuera siquiera posible. Su conocimiento provenía únicamente de la televisión de su vida pasada. Pero ahora, con el sistema, creía que debería ser posible lograr lo que una vez vio en la pantalla. Abrir las 8 puertas ya no era una opción, sino una necesidad. Sin embargo, no podía permitirse la imprudencia. Sin la guía de un maestro, un solo error podía tener graves consecuencias. Respirando profundamente, Jack tranquilizó su mente y comenzó a circular su chakra, siguiendo el camino establecido y acumulándolo en su cerebro.
Aunque esto formaba parte de su entrenamiento habitual, ahora prestaba mucha atención, concentrándose en cada sensación. Pronto se dio cuenta de que cada vez que su chakra pasaba por ciertos puntos, una pequeña cantidad se disipaba. Después de 2 horas agonizantes y felicitaciones al anfitrión por desbloquear la primera de las 8 puertas, la puerta de la apertura, antes de lo previsto. Esto elimina las inhibiciones mentales del usuario. Al oír la notificación del sistema, Jack por fin se permitió relajarse. El cansancio lo dominó y se desplomó en un sueño profundo allí mismo, en la sala de entrenamiento. Al amanecer, su reloj biológico interno le despertó de su sueño. Lo primero que hizo al despertar fue revisar su cuerpo. Recordaba claramente haber abierto la primera puerta la noche anterior. Aunque el proceso había sido agotador, los resultados parecían prometedores. Curioso, accedió a la interfaz del sistema, recordando que había mencionado activar las 8 puertas con antelación. Efectivamente, al abrir el panel del sistema, notó un nuevo icono de 8 puertas. Sin poder contener la emoción, hizo clic y se encontró con un diagrama transparente del cuerpo humano. Todos los puntos, de distintos tamaños, estaban marcados en la figura. Algunos de un gris apagado, otros completamente negros. Sin embargo, cerca del cerebro, un punto destacaba con un brillo tenue. Era el punto que ayuda a abrir la primera puerta. Jack examinó la pantalla cuidadosamente y vio los siguientes detalles. Puerta de apertura. Desbloqueada. Chakra más 100. Después de salir de la sala de entrenamiento, Jack se dio una ducha refrescante antes de salir. Era la hora habitual de los ejercicios matutinos en el cuartel general de la Armada y, como siempre, Jack dirigía a los soldados en la práctica de Krav Maga. Con el tiempo, este arte marcial había mejorado significativamente la efectividad en combate de los marines. El Krav Maga por sí solo era más que suficiente para controlar a los piratas comunes sin necesidad de técnicas avanzadas. Tras la sesión de entrenamiento, Jack se dirigió a una azotea apartada. Con las primeras luces del amanecer iluminando el cielo, se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a refinar su chakra. Esto es diferente, en cuanto cerró los ojos y empezó a canalizar su chakra, notó de inmediato los efectos de abrir la primera puerta. Su chakra fluía con mayor fluidez, mejorando significativamente tanto la velocidad como la eficiencia de su práctica. Esta constatación lo llenó de emoción. Si abrir una sola puerta le traía beneficios tan notables, solo podía imaginar lo poderoso que se volvería al volver a activarse. Mientras tanto, en la oficina del almirante de flota, Sengoku levantó la vista de su escritorio y preguntó con curiosidad. ¿Qué ha estado haciendo ese mocoso de Jack últimamente? Garp, mientras masticaba una galleta de arroz, respondió con naturalidad. Ese chico ha estado entrenando mucho últimamente. Su fuerza ha mejorado bastante. ¿Ah, sí? ¿Y no ha hecho nada con respecto a la situación de Ace? Preguntó Sengoku. La sonrisa habitual de Garp se desvaneció por un instante antes de encogerse de hombros. ¿Quién sabe? Sengoku lo observó un momento, pero no dijo nada más. Justo entonces, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Un mensajero entró corriendo, sin aliento, con el rostro enrojecido por la urgencia. Informe, almirante de flota. El contraalmirante Jack y el vicealmirante Tokikake acaban de batirse a duelo en el campo de entrenamiento. ¿Eh? ¿Qué pasó? Preguntó Sengoku, con el rostro ensombrecido. El mensajero negó con la cabeza. No estoy del todo seguro. Empezó como un combate de entrenamiento, pero en algún momento se convirtió en una pelea de verdad. Deberías venir a verlo tú mismo. Prácticamente han demolido el campo de entrenamiento. ¿Qué? La fuerza de Jack no debería estar a la altura de la de Tokikake, ¿verdad? Garp frunció el ceño con incredulidad. Vamos. Lo sabremos cuando lo veamos con nuestros propios ojos, dijo Sengoku, levantándose de su silla y caminando hacia la puerta. Al llegar al campo de entrenamiento, la escena ante ellos era un caos absoluto. El terreno, antes llano, ahora era accidentado y lleno de cráteres, testimonio de la fuerza de la batalla. Desde las profundidades del campo de entrenamiento, poderosas ondas de choque estallaron, lanzando humo y escombros al aire, oscureciendo los momentos finales de la lucha. Miren. El almirante de flota Sengoku y el vicealmirante Garp están aquí. ¿Qué pasa hoy? Hay tantos oficiales de alto rango aquí. Entre los soldados de la marina allí reunidos se extendieron murmullos mientras observaban cómo se desarrollaba el enfrentamiento. Volviéndose hacia Momousagi Gion, que estaba cerca observando la pelea, Sengoku preguntó. Gion, ¿qué está pasando aquí? Gion negó con la cabeza y respondió.
Nada grave, Sengoku-san. Empezó como un entrenamiento rutinario, pero no creo que ninguno de los dos esperara que Jack mejorara tanto. Con tanta gente mirando, ninguno quería perder, así que lo dieron todo. Jack probablemente quería poner a prueba sus límites, y este es el resultado. Echa un vistazo a mi p@treon para obtener más 30 capítulos adicionales. Gracias por su apoyo. www.p@treon.com web link. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.